Alteraciones de la cognición y la conciencia. Introducción. El estudio de las alteraciones de la cognición y la conciencia es fundamental para aprender cómo se afectan los procesos mentales y la percepción dentro del entorno en diversas condiciones patológicas. Este trabajo tiene como objetivo desarrollar una aproximación a estas alteraciones, destacando su impacto en el funcionamiento cognitivo y ofreciendo una visión sobre la naturaleza y función de la cognición en su desarrollo típico. Para ello, se utilizará las diferentes investigaciones de autores relacionados en el campo, como Martínez Parra, Viñuela y Duque, Allegri, Froese, Gómez Echeverry y otros autores. Desarrollando el tema, hablaremos del inconsciente cognitivo. La definición y relevancia es algo hermoso. El concepto de inconsciente cognitivo se refiere a los procesos mentales que operan fuera del ámbito de la conciencia consciente. Estos procesos pueden influir significativamente en el comportamiento y la toma de decisiones sin que el individuo sea consciente de ello. Froese describe el inconsciente cognitivo como la mente oculta, responsable de una variedad de funciones automáticas y procesos subyacentes. ¿Qué evidencia científica tenemos sobre esto? Estudios han demostrado que el inconsciente cognitivo puede guiar comportamientos complejos. Por ejemplo, la investigación sobre la percepción subliminal revela que estímulos presentados brevemente pueden afectar las decisiones de compra y preferencias, aunque los individuos no sean conscientes de haber percibido esos estímulos. Los ejemplos son muchos. Hablemos de dos. Tareas de aprendizaje implícito donde los participantes mejoran en la ejecución de una tarea sin poder verbalizar las reglas subyacentes. El efecto de Premix, donde la exposición previa a un estímulo facilita la respuesta a un estímulo relacionado subsecuente. Pregunta: ¿a qué se denomina inconsciente cognitivo? El inconsciente cognitivo es un término que se refiere a los procesos mentales que se desarrollan sin que el individuo sea consciente de ellos. Estos procesos pueden influir en el comportamiento, la toma de decisiones y otros aspectos de la vida mental sin que el individuo se dé cuenta de su existencia. El inconsciente cognitivo es responsable de una amplia gama de actividades mentales y el aprendizaje implícito. Rousseff se refiere al inconsciente cognitivo, como lo dijimos anteriormente, a la mente oculta que opera detrás de escena para guiar comportamientos y decisiones. Negligencia atencional. Hablemos de la definición y luego de los tipos. La definición nos dice que la negligencia atencional es una condición en la cual una persona no es consciente de los estímulos que se encuentran en un lado del espacio visual, generalmente debido a un daño cerebral. Allegri identifica varios tipos de negligencia, incluyendo la espacial, personal y objetual. Las bases neurológicas y evaluación de la negligencia atencional suelen involucrar daño en el lóbulo parietal derecho. La evaluación se realiza mediante pruebas que requieren que el paciente responda a estímulos
visuales, auditivos o táctiles presentados en ambos lados del espacio. Encontramos dos ejemplos acerca de la negligencia. Está la espacial y la personal. En la espacial, un paciente con daño en el hemisferio derecho ignora los objetos situados en el lado izquierdo del campo visual. En el personal, se dice que el paciente no presta atención a la parte izquierda de su cuerpo. Por ejemplo, solo se afeita la mitad derecha de su rostro. Pregunta: ¿qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? La negligencia atencional es un trastorno neurológico caracterizado por la incapacidad de atender o responder a los estímulos en uno de los hemisferios del campo visual, comúnmente el izquierdo, debido a lesiones en el hemisferio central contralateral, típicamente el derecho. Allegri identifica tres tipos principales de negligencia atencional: la negligencia espacial, la negligencia personal y la negligencia objetual. La negligencia espacial es la incapacidad para atender los estímulos presentados en un lado del espacio visual. La negligencia personal, falta de atención a la parte del cuerpo contralateral al daño cerebral. La negligencia objetual es aquella en la cual hay una forma de ignorar una parte de los objetos percibidos no necesariamente vinculada o a una ubicación espacial específica. El aprendizaje inconsciente se refiere a la adquisición de conocimientos y habilidades sin la necesidad de atención consciente activa. Dicho por Néstor, el aprendizaje inconsciente es el que adquiere a través de la experiencia. Podemos determinar qué son las consecuencias de los hábitos y conductas involucradas que repetimos a lo largo de nuestra vida. Un ejemplo de eso puede ser aprender a caminar, hablar, relacionarse, ser amable, entre otros. La evidencia científica son los estudios que han demostrado que los individuos pueden aprender patrones complejos en tareas de aprendizaje implícito sin ser conscientes de dichos patrones. ¿Qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hay a su favor? El aprendizaje inconsciente se refiere a la adquisición de conocimientos y habilidades de una manera automática sin la intervención de la conciencia. Este tipo de aprendizaje ocurre sin que el individuo sea consciente de los procesos involucrados y a menudo se manifiesta a través de cambios en el comportamiento o desempeño en tareas específicas. La evidencia a favor del aprendizaje inconsciente proviene de los estudios de gramática artificial, donde participantes pueden aprender y aplicar reglas gramáticas sin poder explicarlas conscientemente. Además, de investigaciones sobre el picnic muestran que la exposición previa a ciertos estímulos puede influir en el comportamiento subsecuente sin que el individuo sea consciente de la influencia de dichos estímulos. Memoria inconsciente. La memoria inconsciente o implícita se refiere al almacenamiento y recuperación de información sin conciencia o consciente de la misma. Evidencia científica. Personas con amnesia que no pueden recordar eventos específicos no pueden aprender nuevas habilidades motoras como andar en bici o mostrar preferencias basadas en experiencias previas no recordadas conscientemente. Un ejemplo es la ejecución de habilidades motoras complejas como tocar un instrumento musical que se realiza sin la conciencia consciente de cada movimiento. ¿Qué es la memoria inconsciente y qué evidencia hay a su favor? La memoria inconsciente, también conocida como memoria implícita, es la capacidad de almacenar y recuperar Disociaciones en síndromes neuropsicológicos. ¿Qué es?
Las disociaciones se refieren a la presencia de déficit en algunas áreas cognitivas, mientras que otras áreas se mantienen intactas. Veamos lo que nos dice el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano. Un síndrome está relacionado con la genética. Es un grupo de rasgos o afecciones que tienden a ocurrir juntas y se caracterizan una enfermedad reconocible. Algunos síndromes tienen una causa genética. Es un conjunto de rasgos o características distintivas que se representan juntas. De hecho, ese es el origen de la palabra del griego sin, que significa juntos, y drome, que significa aparece. O sea, es una colección de hallazgos que se tiende a ver en un número de individuos que de otra manera no están relacionados. Objetivo de la neurociencia en la intervención de la neuropsicología. Así pues, el objetivo primordial de la neurociencia en esta cuestión es conocer en qué medida las funciones biológicas cerebrales se rompen, de una forma tal en que la división corresponda directamente a la descomposición de las unidades de procesamiento que, de acuerdo con los principales postulados de la neuropsicología, subyacen a la relación de una función cognitiva dada. Publicidad. Es un intento para lograr la meta anterior. Alteraciones y trastornos neurológicos. Hay que tener en cuenta como consecuencia principal deriva de una lesión cerebral. Se puede observar claramente en el paciente un patrón de conductas alteradas y de conductas preservadas. Curiosamente, las conductas alteradas, además de estar disociadas del resto de las conductas individuales, pueden estar en muchos casos asociadas entre sí. Si se realiza un análisis de las disociaciones conductuales derivadas por daño cerebral, por un lado, y análisis de las asociaciones por otro, encaminados a lo último, a determinar si todos los síntomas asociados se pueden explicar en virtud del daño en un solo componente, se podría identificar los componentes de cada subsistema modular. Las disociaciones conductuales. En la década de los 80, algunos autores identificaron tres tipos diferentes de disociaciones conductuales: la disociación clásica, la disociación fuerte y la tendencia a la disociación. Cuando se presenta una disociación clásica, el individuo nos muestra deterioro alguno de la relación de diversas tareas, pero ejecuta otras de otra forma bastante deficiente en comparación con sus habilidades ejecutivas antes de la lesión cerebral. Eminopsia. Negligencia espacial. Los pacientes no presentan atención a los estímulos en el lado contralateral de su lesión cerebral, aunque su capacidad visual no está afectada. Este fenómeno sugiere que la negligencia es un problema de atención, no de percepción visual. Hemianopsia. Los pacientes pierden la visión en una mitad de su campo visual debido a daños en las vías visuales, pero no muestran problemas de atención selectiva. Esto indica una disociación entre los sistemas de percepción visual y los sistemas de atención. Prosopagnosia. Los individuos afectados tienen dificultades para reconocer rostros, aunque pueden ver y describir características faciales individuales.